La Convención Nacional Bautista de México presenta Discipulado, Pasa y Ayúdanos 2.0. Vivo en Perfección, un proyecto para avivar a las familias y movilizar a nuestras iglesias a sembrar nuevas iglesias saludables. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Joel García Atanasio, pastor misionero en Lagos de Moreno, Jalisco. Quiero presentarles a mi familia, a mi esposa Irma Juárez, mis hijos Joel Israel, Elvira Jael y Areli Noemí. Y gracias a Dios desde hace 8 años estamos sirviendo en esta región de nuestro país, que es la región menos evangelizada de nuestro país. Está estos estados en color morado entre 2 y 4% de cristianos evangélicos, y a esta región se le conoce como el Círculo del Silencio. Es un área que se encuentra en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Nayarit, que abarca 115 municipios que tienen 1% o menos de cristianos evangélicos. Así que la necesidad es mucha. Por eso nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Ciudad Acuña, Coahuila, decidió enviarnos a sembrar iglesias en esta región, y estamos muy agradecidos con el Señor por el privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo en este lugar. Es un privilegio poder participar de esta campaña nacional de discipulado Pasa y Ayúdanos 2.0, viviendo en perfección, de la primera vicepresidencia de la Convención Nacional Bautista de México. Estamos en el día número 4 y es muy emocionante ver la manera en que la palabra de Dios nos ayuda para que como cristianos vivamos en perfección. El tema de hoy es: compórtate como es digno del Evangelio. Está basado en Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Dice la palabra: solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que en nada los intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación, y esto de parte de Dios, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Es maravilloso, ¿no? Cuando empezamos nuestro caminar con Cristo, a veces todo es emocionante y es maravilloso, ¿no? A veces cometemos errores y caemos y nos levantamos como si fuéramos niños pequeños, ¿no? Pero no podemos quedarnos así. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos madurar, necesitamos vivir en perfección, ¿no? Y eso es un proceso que se va dando en la medida en cómo vamos conociendo a nuestro Señor, y en la medida como vamos conociendo su palabra y aprendiendo a vivir en ella. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos habla de eso, ¿no? De hecho, el lema de este discipulado tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es emocionante, ¿no? Pensar lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de ustedes que están participando de esta campaña. Dice la palabra de Dios: compórtense como es digno del Evangelio. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. El centro de este pasaje que estamos estudiando tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, con nuestro llamado. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses nos indica cómo vivir en perfección. Y lo primero que tenemos que hacer para comportarnos como es digno del Evangelio es seguir firmes
en un mismo espíritu. Se trata de un llamado a consagrarse por completo a Dios, de mostrar lealtad, fidelidad a Cristo. Así que el llamado a comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, a vivir como fieles ciudadanos del cielo, es vivir de acuerdo con la palabra de Dios, es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y es vivir con integridad en cada aspecto de nuestra vida. Hay que mantenernos firmes, hay que estar firmes. Esa es la posición que nos toca a nosotros defender. Hay peligro, hay oposición, hay problemas, hay dificultades, pero nosotros necesitamos mantenernos firmes como si fuéramos soldados de Jesucristo. Vivir en perfección en la medida en que nos mantenemos firmes en un mismo espíritu, defendiendo ese evangelio que nosotros hemos creído. Pero no solo es mantenernos firmes, sino también luchar unánimes por la fe, porque no basta con quedarnos ahí y resistir todos los embates del enemigo, sino que necesitamos defendernos, necesitamos tomar acción, necesitamos luchar, pero no luchar solo, sino luchar de manera unánime por la fe. Así que como una familia espiritual, como una familia en Cristo, estamos llamados a crecer en la perfección, luchando unidos en un mismo ánimo por la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No debemos permitir que el enemigo tome o gane terreno en nuestra vida o en nuestra familia o en nuestra iglesia, porque es muy fácil perder la unidad, es muy fácil tratar de hacer las cosas uno solo, es muy fácil alejarse de los planes que Dios tiene para nuestra vida o para nuestra iglesia y tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Creo que necesitamos trabajar unidos porque la unión hace la fuerza, ¿no? Y dicen por allí, divide y vencerás. Nosotros necesitamos estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe. Pero además de ello, debemos enfrentar las situaciones con valor ante la oposición. Dice la palabra, sin que en nada los intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación. Y esto de parte de Dios. Ciertamente a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar situaciones que consideramos por encima de nuestra capacidad, quizá desafíos más grandes de los que nosotros estamos acostumbrados a manejar, o quizá una invitación para servir a Dios que consideramos que rebasa nuestra capacidad. El pasaje de estudio que nos dice que no nos dejemos intimidar por los que se oponen al evangelio. Los filipenses tenían muchas razones para sentirse intimidados, porque a ellos los podrían apedrear, a ellos los podrían meter a la cárcel, a ellos los podrían ejecutar por causa de Cristo. En nuestro caso, ¿verdad? La situación no es así. Cuando muchos nuestros familiares, amigos o vecinos pueden burlarse de nosotros, rechazarnos o acusarnos de cosas que no son, ¿verdad? Pero despreciarnos, pero de ahí no pasa, ¿no? La región donde vivimos tiene una fuerte influencia de la religión tradicional. Así que cuando una persona decide entregarse a Cristo, generalmente batalla con su propia familia, porque su propia familia la rechaza, su propia familia no quiere saber nada de ello. Y eso nos ha pasado en varias ocasiones. Y un caso muy particular que recuerdo, yo recuerdo que a esta joven que creyó en Cristo y que se entregó a Cristo de todo corazón, sus padres le dijeron, sabes que ya no eres nuestra hija. Incluso sus abuelos le dijeron, ya no eres nuestra nieta, y eso fue algo que a ella le dolió mucho, ¿no? Y eso es algo que pasa. Hay quien se opone al evangelio, hay quien se opone a que uno crea en nuestro Señor Jesucristo, pero debemos entender, ¿no? que esas cosas van a pasar. En los tiempos de los primeros creyentes en Cristo, en el siglo primero del Nuevo Testamento, ¿verdad? Encontramos allí que un hombre fue perseguidor y duro perseguidor de la iglesia, ¿no? Y este hombre tiene un encuentro extraordinario que cambia su perspectiva, ¿no? Pero él era un perseguidor de la iglesia y dice la palabra de Dios acerca de este hombre. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Tremendo lo que le pasa a este hombre, ¿verdad? Por perseguir a la iglesia, por oponerse al evangelio. Y debemos entender esta parte. Dios nos defiende ante estas situaciones. Dice la palabra de Dios: porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Estas situaciones difíciles debemos enfrentarlas con valor. Con valor, no hay de otra, ¿no? Tenemos que echar mano de ese valor. A veces pudiéramos pensar, ¿no? Que la cosa va a ser color de rosa, que va a ser muy bonito, ¿no? Pero realmente necesitamos echar mano de ese valor que tenemos en Cristo Jesús y confiar en Él, confiar plenamente en lo que Él ha dicho que hará con nosotros. Así que ante las situaciones difíciles que quizá nos vayamos a enfrentar, tenemos que aprender a mantenernos firmes, a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, mantenernos firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, no permitir que nos intimiden los que se oponen, porque ellos se las van a ver con Cristo. Pero usted comprenda que Dios le ha concedido a usted el privilegio no solo de creer en el Evangelio, sino también sufrir por el Evangelio y sufrir lo mismo que otros creyentes en Cristo Jesús han sufrido a lo largo de la historia. Así que no se desanime, siga adelante, creciendo, aprendiendo y viviendo en perfección. Que Dios le bendiga grandemente. Siga adelante.